Durante 3 días, un puñado de hombres detuvo al ejército más grande jamás reunido. Todo parecía bajo control. El plan era perfecto. La geografía, la disciplina y el sacrificio estaban del lado griego. Entonces, sin aviso, todo se derrumbó. ¿Cómo pudo caer una defensa imposible de romper? ¿Por qué los persas aparecieron donde nunca debieron estar? ¿Fue realmente el oro lo que vendió a Grecia? ¿O fue algo mucho más profundo? La historia señala a un traidor, pero rara vez se pregunta qué lo creó. Para comprender la caída de los 300, no basta con mirar la batalla. Hay que mirar al hombre que cambió el destino de 2 mundos. Las Termópilas no eran solo un paso de montaña. Eran una trampa perfecta diseñada por la mente de Leónidas. Un corredor estrecho entre el mar y la roca, donde la superioridad numérica persa quedaba anulada, donde miles de hombres se veían obligados a luchar como unos pocos. Allí, 300 espartanos, acompañados por miles de aliados griegos, levantaron un muro de carne, bronce y disciplina frente a un ejército que superaba con creces cualquier lógica humana. Jerjes había traído consigo a hombres de todo su imperio, medos, egipcios, babilonios, indios, y aún así, día tras día, eran empujados hacia atrás. Las lanzas griegas avanzaban y retrocedían como una sola criatura. Las falanges se cerraban sin fisuras, y los cuerpos persas se acumulaban en el suelo del paso. Incluso los inmortales, la guardia de élite del Rey de Reyes, fueron rechazados y humillados en aquel cuello de botella que convertía la fuerza bruta en un estorbo inútil. Todo parecía confirmar que el plan de Leónidas era infalible: resistir, desgastar, comprar tiempo para que Grecia se organizara. La libertad del mundo helénico pendía de ese estrecho sendero, y durante 3 días resistió. Pero esa perfección tenía una grieta invisible. No estaba en la falange, ni en la moral, ni en el valor de los hombres. Estaba en el terreno mismo, en la montaña que rodeaba el paso y que ocultaba un secreto antiguo, conocido solo por quienes habían vivido allí toda su vida. Mientras los griegos combatían de frente convencidos de que el peligro solo podía venir por delante, algo comenzó a moverse en la oscuridad, lejos del estruendo de las lanzas y los gritos. El plan seguía siendo perfecto, pero ya no estaba completo. Y en silencio, sin una batalla ni una advertencia, el destino de las Termópilas empezó a cambiar. El nombre del hombre que abrió esa grieta quedó grabado en la memoria colectiva como una maldición: Efialtes. Durante siglos, su figura fue reducida a un estereotipo cómodo: un traidor vil, un ser despreciable que vendió a su gente por un puñado de oro. Así lo repitieron las historias, así lo reforzó el cine, transformándolo en un monstruo fácil de odiar, necesario para que la epopeya de los héroes permaneciera intacta. Pero la historia rara vez es tan simple, y cuando se la observa de cerca, se vuelve incómoda. Las fuentes antiguas no hablan de una criatura deformada, ni de un demonio nacido para traicionar. Heródoto, el principal testigo de aquellos acontecimientos, describe a Efialtes como lo que realmente era: un pastor de Malis, un hombre local que conocía cada sendero, cada roca y cada sombra de la montaña que rodeaba las Termópilas. No era un general, no era un noble, no era nadie importante. Precisamente por eso, nadie se preocupó en preguntarse quién era ni de dónde venía. La traición, para comprenderla, no puede explicarse solo por el momento en que ocurre, sino por el camino que lleva hasta ella. Efialtes no aparece de pronto en la tienda de Jerjes como un villano salido de la nada. Aparece como el producto de un mundo que valoraba la perfección por encima de la compasión. Un mundo que juzgaba a los hombres no por su lealtad o su voluntad, sino por la utilidad de su cuerpo. En la mentalidad griega, y especialmente en la espartana, la vergüenza era un arma más poderosa que cualquier espada. Ser excluido significaba dejar de existir. Ser rechazado implicaba vivir sin nombre, sin honor y sin lugar. Por eso, antes de señalar a Efialtes como la causa de la derrota,
hay que hacer una pregunta más incómoda. ¿Qué lleva a un griego a traicionar a Grecia en su hora más oscura? ¿Fue realmente la promesa de riqueza lo que lo empujó a cruzar esa línea? ¿O fue la acumulación silenciosa de desprecio, rechazo y humillación? La historia de Efialtes no comienza cuando entrega el sendero secreto a los persas. Comienza muchos años antes, lejos del estruendo de la guerra, en un mundo donde algunos hombres nacían ya condenados a no pertenecer jamás. Para entender de verdad a Efialtes, es necesario detenerse en el mundo que lo hizo posible. Esparta no era solo una ciudad-estado, era una idea llevada al extremo. Desde el nacimiento, la vida de un niño espartano no le pertenecía a su familia, sino al Estado. Nada era privado, nada era compasivo. El primer juicio no lo hacía un enemigo, sino los propios ancianos de la Jerusía. Al recién nacido no se le preguntaba quién sería, sino si merecía vivir. No buscaban inteligencia, carácter o nobleza de espíritu. Buscaban fuerza física, simetría, ausencia de defecto. Cualquier señal de debilidad era una sentencia inmediata. El monte Taygeto se alzaba entonces como un juez silencioso. Para los espartanos no era una montaña, era un instrumento. Allí, en el Apotetai, los niños considerados imperfectos eran abandonados, arrojados a un destino que no merecía duelo ni recuerdo. No se trataba en su lógica de crueldad, sino de eficiencia. Un solo eslabón débil podía romper la falange. Un ciudadano incapaz era una carga para una sociedad diseñada con un único propósito: la guerra. Esparta no educaba hombres, fabricaba armas humanas. Heródoto nunca describe a Efialtes como un monstruo. Esa imagen surgiría siglos después, cuando la historia necesitó que la traición tuviera un rostro acorde al horror que provocaba. Pero en el contexto espartano, la deformidad no era solo física, era moral y social. Ser diferente significaba ser indigno. Imaginemos entonces una posibilidad que la historia apenas se atreve a sugerir. ¿Y si el padre de Efialtes, un hoplita que conocía demasiado bien el destino que aguardaba a su hijo, rompió la ley más sagrada de Esparta? ¿Y si, en lugar de entregarlo a los ancianos, huyó? Huir significaba perderlo todo: honor, ciudadanía, nombre, pero también significaba salvar una vida. Efialtes habría crecido entonces lejos de Esparta, pero bajo su sombra, escuchando relatos de gloria, disciplina y sacrificio. Demasiado espartano en espíritu para ser un simple pastor, demasiado imperfecto en cuerpo para ser aceptado como uno de ellos. No pertenecía a ningún mundo. Y esa grieta, abierta desde la infancia, no se cerraría jamás. Se convertiría en una herida silenciosa, acumulando resentimiento en un lugar donde la vergüenza pesaba más que la muerte. Efialtes creció como un hombre suspendido entre dos realidades que nunca llegaron a tocarse. No era ciudadano espartano, pero tampoco un extranjero cualquiera. No era esclavo, pero jamás sería aceptado como igual. Vivía en los márgenes, en las montañas, aprendiendo a moverse por senderos que otros ni siquiera sabían que existían. Cada roca, cada desnivel, cada camino oculto formaban parte de su mundo cotidiano. Sin embargo, ese conocimiento no era un orgullo. Era el recordatorio constante de que su lugar estaba fuera de las murallas, lejos del honor que definía a los hombres de Esparta. Si su padre le habló alguna vez de la falange, del escudo que protegía no solo al portador, sino al compañero de al lado, esas historias no habrían sido simples recuerdos del pasado. Habrían sido promesas rotas. Efialtes habría crecido escuchando que la grandeza no se heredaba solo por la sangre, sino que se demostraba con el sacrificio. Y aún así, su propio cuerpo lo condenaba. Cada día de su vida fue una prueba sin jurado, una batalla imposible de ganar. Demasiado espartano para renunciar al ideal, demasiado imperfecto para alcanzarlo. Con el tiempo, esa tensión se convirtió en obsesión. Probar que valía, probar que la decisión de salvarlo no había sido un error, probar que su existencia tenía un sentido.
y entonces llegó la guerra. El rumor de un ejército persa tan vasto que parecía no tener fin recorrió Grecia como un presagio. Para muchos, fue una amenaza. Para Efialtes, fue una oportunidad. La última. Donde otros veían destrucción, él veía la posibilidad de ser útil, de demostrar aquello que siempre se le negó. Cuando los espartanos marcharon hacia las Termópilas, Efialtes no vio solo soldados. Vio el ideal hecho carne. Hombres que encarnaban todo lo que le habían dicho que debía ser, y comprendió que ese momento no volvería a repetirse. Si alguna vez iba a ser aceptado, si alguna vez iba a ocupar un lugar en la historia de su pueblo, sería allí, en ese paso estrecho donde el destino de Grecia se estaba decidiendo. No buscaba oro ni recompensas, buscaba reconocimiento, un escudo, una lanza, y la oportunidad de morir como aquello que siempre creyó ser. Pero la historia no se construye sobre intenciones, sino sobre decisiones. Y la suya estaba a punto de chocar con una realidad que no dejaría espacio para la compasión. Efialtes llegó al campamento griego sin escolta ni armadura, como un hombre que sabe que no tiene nada que perder. Frente a él se alzaba Leónidas, el rey de Esparta, no como un mito, sino como una presencia real, hecha de carne, disciplina y autoridad absoluta. Para Efialtes, ese encuentro no era una negociación, era un juicio. Allí estaba el hombre que encarnaba todo aquello que le había sido negado desde el nacimiento. No habló como un traidor, habló como un suplicante. Según la tradición que ha sobrevivido al paso de los siglos, contó su historia, la de un niño salvado de la montaña, criado lejos de su ciudad, alimentado por relatos de gloria espartana y consumido por el deseo de demostrar que su sangre aún significaba algo. Efialtes no ofreció dinero ni ventajas políticas. Ofreció lo único que poseía, su conocimiento. Cada sendero de la montaña, cada atajo oculto, cada punto débil del terreno que rodeaba el paso. Pero eso no era lo que pedía a cambio. Su petición era simple y, al mismo tiempo, imposible. Quería luchar. Quería un escudo, una lanza y un lugar en la muralla. No pedía sobrevivir. Pedía morir como un espartano. Recuperar el honor de su padre y darle sentido a toda una vida de exclusión. Leónidas lo escuchó sin ira y sin burla. No necesitaba hacerlo. Su respuesta no fue emocional, fue funcional. El rey no juzgaba intenciones, juzgaba resultados. Le habría pedido que levantara el escudo, no como un gesto simbólico, sino como una prueba esencial. El escudo espartano no era un objeto individual, era la mitad de una protección compartida. Cubría al portador y al hombre que luchaba a su lado. Si un solo escudo fallaba, toda la línea se abría y la muerte entraba sin resistencia. En ese instante, Leónidas comprendió lo que Efialtes se negaba a aceptar. No se trataba de valentía ni de voluntad, se trataba de límites. La negativa no fue un castigo ni un desprecio abierto. Fue una sentencia pronunciada con la frialdad de una ley natural. No puedes. Dos palabras que no llevaban odio ni compasión, solo certeza. Para Efialtes, ese momento fue devastador. No fue rechazado por falta de coraje, sino por la misma imperfección que lo había perseguido desde su nacimiento. Allí, frente al ideal que había venerado toda su vida, entendió que nunca sería suficiente. Que Esparta no lo había abandonado una vez, sino dos, y esa comprensión, más que cualquier promesa persa, fue el verdadero punto de quiebre. La negativa de Leónidas no dejó espacio para la esperanza. Para Efialtes no fue solo un rechazo militar, fue la confirmación brutal de una verdad que había intentado negar toda su vida. No importaba cuánta sangre espartana creyera llevar en las venas, ni cuán profundo fuera su deseo de sacrificarse. Su cuerpo seguía siendo una frontera infranqueable. Frente a los hombres perfectos que formaban la falange, comprendió que jamás sería uno de ellos. No había lugar para la excepción, no había margen para la compasión. Esparta no juzgaba almas, juzgaba funciones.
Humillado y despojado de su última identidad, Efialtes abandonó el campamento griego convertido en un hombre sin tribu. Hasta ese instante, su vida había estado definida por la espera de una oportunidad. Ahora solo quedaba el vacío, el sacrificio de su padre, los años de aislamiento, la obsesión por demostrar su valor. Todo había sido inútil. La vergüenza, en el mundo griego, no era un sentimiento pasajero. Era una condena que marcaba a un hombre para siempre. Y la vergüenza, cuando no encuentra salida, se transforma en algo más peligroso. En las montañas, lejos del ruido de la batalla, cada paso de Efialtes era una conversación silenciosa consigo mismo. ¿Había sido salvado para nada? ¿Había vivido solo para ser rechazado una vez más? La decisión que empezó a tomar forma no nació del oro ni de la ambición inmediata. Nació del resentimiento acumulado, de la certeza de que ya no tenía nada que perder. Si Esparta no le ofrecía un lugar, buscaría reconocimiento en otro lado. No honor, no gloria, sino poder. El poder de decidir el destino de aquellos que lo habían declarado inútil. Había otro rey en aquellas montañas. Un rey que no exigía perfección física, solo utilidad. Jerjes, el rey de reyes, no veía hombres, veía recursos. Y Efialtes poseía uno que podía cambiarlo todo. Un secreto antiguo, un sendero olvidado, una grieta en la defensa que nadie había considerado una amenaza real. Mientras el campamento griego dormía convencido de su seguridad, Efialtes comenzó a caminar en dirección opuesta. En ese instante, el suplicante murió. El devoto desapareció. En su lugar nació un hombre movido por una sola fuerza, la venganza. El campamento persa no se parecía a nada que Efialtes hubiera visto jamás. No era solo un ejército, era el mundo entero concentrado en un solo lugar. El aire estaba cargado de olores extraños, caballos, camellos, especias traídas de tierras lejanas. Decenas de lenguas distintas se mezclaban en un murmullo constante, como si la propia tierra hablara a través de los hombres que la dominaban. Para un pastor de las montañas griegas, aquel lugar tenía algo de irreal, casi divino. Allí fue conducido Efialtes, no como un invitado, sino como un recurso potencial, ante el hombre que se hacía llamar Rey de Reyes. Jerjes lo observó desde su trono dorado con la impaciencia de quien lleva días siendo desafiado. Sus mejores tropas habían sido rechazadas una y otra vez en el paso. La fuerza bruta había fallado. La humillación se acumulaba. Y entonces apareció aquel hombre, pequeño, insignificante a primera vista, pero con una seguridad que no encajaba con su aspecto. Efialtes no ofreció un mapa ni hizo un largo discurso. Ofreció una solución. Habló de un sendero oculto, un camino de cabras conocido solo por los habitantes locales, la senda Anopea. Un camino que rodeaba la montaña y descendía directamente a la retaguardia griega, allí donde nadie esperaba un ataque. La atención de Jerjes cambió en un instante. Aquello no era una propuesta menor. Era la llave que abría la cerradura que había detenido a un imperio entero. El pastor rechazado por Esparta se convirtió de pronto en el hombre más importante de la tienda. Jerjes hizo la pregunta inevitable: ¿cuál era su precio? Efialtes no pidió solo oro. Pidió reconocimiento, estatus. Un lugar en el nuevo orden que nacería tras la caída de Grecia. Todo aquello que su propio pueblo le había negado. Para Jerjes, conceder esas promesas no tenía costo real. Un hombre útil valía más que 1000 soldados muertos. El acuerdo quedó sellado sin ceremonias. En la oscuridad de la noche, Efialtes comenzó a guiar a Hidarnes y a los inmortales por el sendero secreto. Cada paso era una afirmación de su nueva identidad. Ya no buscaba aceptación, buscaba demostrar poder. Mientras los griegos dormían confiados en su fortaleza frontal, la traición avanzaba en silencio por la montaña. No con un grito ni con un choque de acero, sino con pasos cuidadosos y una decisión irreversible. La trampa había sido activada y ya no había marcha atrás.
Mientras la columna persa avanzaba en silencio por la senda anopea, el destino de la defensa griega comenzaba a sellarse lejos del estruendo del paso principal. Leónidas conocía la existencia de aquel camino, pero confiaba su vigilancia a un contingente de 1000 hoplitas focios. Su misión era simple y vital: observar, contener cualquier incursión y enviar una advertencia inmediata. Durante 2 noches no ocurrió nada. La rutina y la falsa sensación de seguridad hicieron su trabajo. El peligro, cuando no se manifiesta, se vuelve invisible. La irrupción persa fue tan repentina como desconcertante. En la oscuridad, los focios despertaron con el silbido de miles de flechas que rasgaban el aire. La lluvia negra cayó sobre el campamento antes de que pudieran organizar una defensa coherente. Convencidos de que eran el objetivo principal, reaccionaron como cualquier fuerza griega entrenada para sobrevivir. Se replegaron hacia una posición elevada, la cima de la colina, buscando un terreno donde resistir y vender caras sus vidas. Fue una decisión lógica, pero fatal. Y Darnes y los inmortales no habían venido a combatirlos, habían venido a pasar. Mientras los focios se preparaban para una batalla heroica que nunca llegaría, la columna persa los rodeó sin enfrentarlos, fluyendo por el sendero ahora despejado como agua, a través de una presa rota. La alarma no se dio. El mensaje nunca llegó. Al salvar sus propias vidas, los centinelas condenaron al resto del ejército griego sin saberlo. Para Efialtes, aquel instante confirmó el éxito de su traición. El camino estaba abierto. La retaguardia quedaba expuesta. Con el amanecer, el paso principal seguía envuelto en la ilusión de control. Los griegos saludaron el sol como la promesa de otro día de resistencia. No sabían que, en las alturas, la luz comenzaba a reflejarse en miles de máscaras doradas. Cuando el mensajero focio irrumpió en el campamento, exhausto y aterrorizado, sus palabras rompieron la realidad en pedazos. Venían por detrás. El pánico se propagó más rápido que cualquier flecha. La idea de quedar atrapados entre 2 frentes, aplastados en aquel cuello de botella, desintegró la cohesión de la alianza. El debate se volvió griterío. Para muchos contingentes, la retirada era una opción sensata, salvar fuerzas para luchar otro día. Pero Esparta no pensaba en términos de supervivencia individual. Leónidas escuchó la advertencia y no oyó una derrota, oyó una llamada. La ley espartana no admitía retirada. La profecía de Delfos exigía la muerte de un rey para salvar a la ciudad. En ese cruce de pánico y destino, la batalla cambió de naturaleza. Ya no se trataba de resistir, se trataba de elegir cómo terminaría todo. La decisión de Leónidas fue tan rápida como irreversible. No fue fruto del miedo ni de la confusión, sino de una claridad absoluta. Comprendió que la batalla, tal como había sido concebida, había terminado. Permanecer allí con todos los contingentes significaba una aniquilación total, una derrota sin sentido que no compraría ni tiempo ni esperanza. Por eso dio la orden que ningún rey debería dar: la retirada general. A los aliados les ordenó marcharse, advertir a las ciudades, preparar nuevas defensas. La guerra no acabaría en las Termópilas, pero su sacrificio sí comenzaría allí. Para los espartanos, quedarse no fue una elección, fue una consecuencia natural. La ley de su ciudad era más fuerte que cualquier instinto de supervivencia. Volver con el escudo o sobre él no era una metáfora, era una forma de existir. Junto a los 300 permanecieron también 700 hombres de Tespias, que eligieron libremente compartir su destino, y un contingente de tebanos cuya presencia la historia discute, entre la lealtad forzada y la sospecha. Lo que quedó en el paso no fue un ejército, fue un testamento. Cuando el ataque final comenzó, Leónidas abandonó la última ventaja que les quedaba. En lugar de esperar en el punto más estrecho, lanzó a sus hombres hacia el sector más amplio del paso, directamente contra la masa persa. Ya no buscaba resistir, buscaba herir, infligir una pérdida tan brutal que el nombre de Esparta se convirtiera en un recuerdo imborrable para el imperio.
En medio del caos, el propio Leónidas avanzó hasta el corazón de la batalla, consciente de que su muerte era necesaria para cumplir la profecía del oráculo. No luchaba para sobrevivir, luchaba para sellar un destino. Rodeado por enemigos, el rey de Esparta cayó bajo el peso aplastante de un imperio entero concentrado en un solo punto. Su muerte no quebró a los espartanos, los transformó. La batalla dejó de ser por Grecia y se convirtió en una lucha por su rey. 4 veces los persas intentaron tomar su cuerpo, y 4 veces fueron rechazados. 2 hermanos de Jerjes murieron en el intento. Finalmente, superados por el número y el agotamiento, los griegos se replegaron a una colina, formando un último círculo de resistencia alrededor de los restos de Leónidas. El final no llegó con el choque del acero, sino con el silbido inconfundible de miles de flechas. El cielo se oscureció una última vez. Cuando el silencio descendió sobre las Termópilas, la defensa había terminado. Jerjes había ganado el paso. Pero el precio pagado dejó una cicatriz profunda. La victoria sabía amarga, y mientras los cuerpos yacían inmóviles, la historia acababa de forjar una leyenda destinada a sobrevivir a imperios enteros. La victoria persa en las Termópilas fue, en apariencia, absoluta. El paso estaba abierto, los defensores aniquilados y el camino hacia el corazón de Grecia quedaba expedito. Sin embargo, el triunfo dejó un sabor inesperadamente amargo. Jerjes había ganado el terreno, pero había perdido algo más difícil de medir: la invencibilidad. Un puñado de hombres había detenido a su imperio durante días y le había arrancado la vida a miles de soldados de élite. El mensaje era claro y peligroso. Si podían sangrar allí, podían sangrar en cualquier parte. La furia del Rey de Reyes no se dirigió contra los vivos, sino contra los muertos. En un acto de sacrilegio destinado a restaurar su autoridad, ordenó que el cuerpo de Leónidas fuera decapitado y expuesto. No fue el gesto de un conquistador seguro de sí mismo, sino el de un gobernante herido en su orgullo, incapaz de tolerar que un mortal hubiera desafiado su poder divino. El paso estaba ganado, pero el mito persa había quedado dañado para siempre. En medio de ese escenario apareció Efialtes, esperando la recompensa prometida. Había entregado la llave que abrió la retaguardia griega. Había cumplido su parte del trato. Y el pago llegó, pero no como lo había imaginado. No hubo ceremonia, ni reconocimiento público, ni palabras de gratitud. Un sirviente le entregó sacos de oro y plata, más riqueza de la que un pastor podría soñar. Cuando Efialtes alzó la vista buscando el rostro de Jerjes, no encontró nada. El rey se dio la vuelta y se marchó. Para el imperio, su utilidad había terminado. Peor aún fue la mirada de los propios persas. Para ellos, Efialtes no era un aliado, era un traidor. Y en la mentalidad guerrera, no hay figura más despreciable, incluso cuando esa traición resulta útil. El reconocimiento que había buscado toda su vida volvió a negársele, esta vez de forma definitiva. Había cambiado el rechazo de Esparta por el desprecio silencioso de Persia. Mientras tanto, el sacrificio de Leónidas comenzaba a dar frutos. El tiempo comprado con sangre permitió a Grecia reorganizarse. Semanas después, la flota griega derrotó a los persas en Salamina. Un año más tarde, en Platea, el ejército terrestre persa fue aniquilado. La gran invasión se derrumbó. Grecia sobrevivió. Y cuando la amenaza desapareció, llegó el momento de ajustar cuentas. El nombre de Efialtes no fue olvidado. Fue maldecido. Su traición no le otorgó un lugar en el mundo. Lo convirtió en un paria eterno. Con la derrota final de Persia, el oro que Efialtes había recibido se convirtió en una condena. No podía gastarlo sin delatarse. No podía mostrarlo sin atraer miradas cargadas de odio. Grecia, ahora libre, no olvidó. El consejo anfictiónico lo declaró enemigo de todos los helenos y puso precio a su cabeza. De pronto, cada camino era una trampa posible, cada rostro una amenaza.
El hombre que había guiado a un imperio quedó reducido a una sombra que huía de su propia tierra. Vivió como un fugitivo, desplazándose de un lugar a otro, evitando ciudades, durmiendo en los márgenes. El miedo se volvió rutina. La traición no le había dado un hogar nuevo. Le había arrebatado incluso el antiguo. Allí donde iba, el nombre de Efialtes no abría puertas. Las cerraba. El resentimiento que lo había empujado a traicionar se transformó en una vigilancia constante, en la certeza de que la muerte podía llegar en cualquier esquina. La ironía era cruel. Había sobrevivido a reyes y ejércitos, pero no a la memoria de los hombres. Años después, creyó haber encontrado refugio en Antícira, lejos del centro del poder y de la guerra. Pensó que el tiempo había borrado su rastro, que la vida podía reducirse a una existencia discreta, casi invisible. Pero el destino no le concedió siquiera ese consuelo. Su final no llegó como castigo solemne, ni como acto de justicia heroica. Llegó de la forma más banal imaginable. En una callejuela por una disputa menor cuyo motivo se perdió para siempre, un hombre llamado Atenades lo apuñaló. No sabía a quién estaba matando. No conocía la recompensa. No buscaba gloria. Efialtes murió en el barro, sin testigos ilustres, sin palabras finales, sin comprensión. Más tarde, cuando Atenades supo quién había sido su víctima, reclamó la recompensa. La historia registró el hecho con una frialdad implacable. El hombre que había cambiado el curso de una guerra no murió por su traición, sino por una riña insignificante. Así terminó su vida, no como protagonista de una tragedia épica, sino como una nota marginal en el relato de otros. Al final, ambos hombres alcanzaron la inmortalidad, pero por caminos opuestos. Leónidas y los 300 se convirtieron en un símbolo eterno de valor, sacrificio y resistencia. Su historia sobrevivió a imperios, inspiró a generaciones y dio forma a la idea misma de luchar por algo más grande que la propia vida. En cada relato, su muerte no representa una derrota, sino una afirmación. La libertad puede comprarse con sangre, y a veces ese precio lo cambia todo. Efialtes también se volvió inmortal, pero de una manera mucho más oscura. Su nombre dejó de ser el de un hombre para convertirse en una palabra. En su propio idioma pasó a significar pesadilla. Todo lo demás fue borrado. Su infancia, su exclusión, su deseo desesperado de pertenecer, desaparecieron bajo el peso de un solo acto. La historia no tuvo interés en entenderlo, solo en condenarlo. Era más fácil convertirlo en monstruo que aceptar que fue un producto de su tiempo y de su sociedad. La pregunta incómoda permanece. ¿Fue Efialtes un ser malvado por naturaleza? ¿O un hombre roto por un sistema que no dejaba espacio para la imperfección? Esparta celebraba el honor, pero también fabricaba parias. Exaltaba la disciplina, pero castigaba sin piedad a quien no encajaba. En ese mundo, un hombre sin lugar, sin futuro y sin reconocimiento se convierte en algo peligroso. No porque busque destruir, sino porque ya no tiene nada que perder. Tal vez la verdadera lección de las Termópilas no esté solo en el sacrificio heroico, sino en la sombra que lo acompaña. Porque mientras existan sociedades que niegan la humanidad de quienes consideran débiles, siempre habrá un Efialtes esperando en silencio. No como un villano de leyenda, sino como una consecuencia inevitable. Una pesadilla nacida no del oro, sino del rechazo.